Listo. A Profe, ver, ¿qué tal? Si le entonces revisó vamos el plan a... analítico. ¿Qué dice? Sí, le revisó el plan que le hicimos. Sabes que no, porque ya a las 4:30 por ahí estaba recién viendo y no he avanzado porque recién fui a almorzar yo antes de las 4:30, entonces después regresé y no lo he visto. O sea, algo estaba chequeando ahora antes de ingresar, pero nada más porque no he podido. Pero yo creo que estará bien. Le he pedido también a Evelyn que nos presente más bien cómo está al tanto. Ujú. Yo creo que sería bueno eso más bien para ver. Sí, entonces, más bien vamos a inaugurar la clase y pedirle a Evelyn que nos explique lo que ustedes han trabajado. Y bueno, por ejemplo, ahí vi que ustedes planteaban ¿cómo se llama? Una película hoy o algo así. Eso, miren, ahí está justamente ver la película El Hoyo. Bueno, eso ya después veremos para dónde encontrar esta película y poderles yo exponer en su aula. De todas maneras, Evelyn, por ahí creo que le vi. ¿Dónde está Evelyn? Hola, profe, aquí. Hola, ¿cómo está? Ya. Bien, Entonces, muy gracias. bien. Bien, entonces miren, vamos a iniciar la clase, yo diría como en dos partes. La primera parte, presentación de la propuesta de ustedes, y la segunda parte voy a tomar yo ahí mi PowerPoint para explicar los ciclos del proyecto y pienso que con eso por ahora estaría bien. Y además, despejar las preguntas de ustedes o las inquietudes que tengan, porque es importante que generen preguntas en vista de que necesitamos tener claro el panorama de cómo trabajar los proyectos metodológicamente. Entonces, bueno, vayan viendo a lo largo de la exposición qué preguntas puntuales, concretas tienen que ustedes necesitan que se les explique. Bien, entonces, Evelyn, buenas tardes. Vamos a Buenas iniciar a tardes. ver tu presentación. De pronto podemos ir ahora mismo cambiando algunas cosas si es que es preciso. Ya, perfecto. Sí, nosotros habíamos invitado en el chat del curso para que puedan participar las personas que desean dentro de la renovación del plan analítico. Participaron únicamente algunas personas y sí sería bueno que en este momento que van viendo lo que nosotros estamos planteando, puedan también aportar de alguna forma. Nosotros habíamos visto los puntos esenciales del plan analítico para ir viendo por temas y subtemas y la actividad que proponemos para ir analizando cada uno de los temas que están propuestos en el plan analítico. Entonces, también hicimos un cambio, yo ya les había comentado también la clase pasada que con todos estábamos analizando cómo está estructurado el plan analítico y decidimos cambiar la unidad 3 para que sea la unidad 2 y de ahí que nosotros podamos desarrollar el proyecto como tal. Entonces, tendríamos el primer subtema con el que deberíamos empezar es el problema de la riqueza, la distribución del capital y la pobreza. Para esto nosotros estamos proponiendo que que veamos la película de El Hoyo. La pueden encontrar en Netflix porque está en este momento, están viéndolo en todo el mundo, así es que no hay ningún problema, lo pueden encontrar en Netflix. Y hacer un foro del video para subirlo en el ABAC. En el ABAC podríamos hacer un foro y esto tendría un puntaje dependiendo de los que vayan ingresando en el ABAC y tendría un puntaje que podríamos irlo viendo en este momento. Te Y interrumpo hacer ahí, un Evita. resumen crítico. Sí. Esa parte, bueno, quería explicarlo también. El profe ya nos subió un video en el cual fue como un foro abierto respecto al tema de la crisis que hay en el mundo, un video que nos cargó en YouTube. Ese video tendría el valor de 2 puntos, pero profe vi que ya había calificado sobre 1. Esa sería la No, primera todavía no parte. hay calificado. Eso está por calificarse. Entonces, no Ya, está todavía. entonces justamente, bueno, ese planteamos que valga 2 puntos y el análisis de la película sería 8 puntos con un resumen.
y planteando una solución como el tema de proyecto social. Ya. Mira, lo del foro está bien porque coincide también con lo que yo les había planteado y que no he valorado todavía, pero a ver, ahí podríamos ponernos de acuerdo si valorar lo que ya está en su aula virtual sobre 2 puntos y tal vez ver esta película, El Hoyo, y sobre 2 puntos, es decir, serían 4, Por un modo más vistazo. 6 que podríamos trabajar lo del resumen que Entonces yo, ahí vienen lo que son los efectos. podríamos entonces 6 puntos y así tendríamos 10. Perfecto. ¿Les parece? Por eso es que Evelyn, la... Sí, ¿le puedes cambiar, sería bien Evelyn, los tú 10 ahí puntos eso? Ajá. Es decir, entonces, mira, entre lo que ya hay, que es el primer video, el segundo que ustedes proponen, 2 puntos son 4, más el resumen 6, es decir, estamos hablando de 10 puntos. Y con eso, entonces yo estos días les estoy ¿Qué subiendo. resumen, profe? El resumen que usted nos subió, el que está en el ABA. No, el resumen de la película, Cindy. Ajá. Es el de la No, película. es que el Porque, profe, sí, o sea, usted, profe, dice que el foro que tuvimos, 2 puntos. sí, Y el resumen de la película, 6, más 6. Ya. 2 puntos de la película que ustedes proponen, El Hoyo, 2 puntos son 10. buenas. No, es que creo que no estoy clara. A ver, usted dice 2 del foro y Sí, 2 puntos de la película El Hoyo. sí. ¿Y los otros 6 puntos de qué sería? Lo que dice El ahí, resumen. resumen crítico de la película, planteando una solución como tema del proyecto social. Eso es lo que dice, estoy leyendo, porque yo no he revisado esto, pero ahí está claro. Entonces, me parece que podría ser así. A no ser que quieran otra alternativa, que podría ser, quitamos el foro primero que yo puse y les expongo en su aula virtual la película El Hoyo y a partir de ahí ustedes tendrían 2 puntos más 8 del resumen que propusieron primero, si quieren así también. Sí, Creo que sí sí, sería profe, sí mejor. sería mejor. Porque Entonces, si hay es así, Evelyn, análisis ahí, ¿no? cámbiale, más bien ponle como estaba al inicio. Control Z, control Z. Eso. Listo. Entonces, quedemos como dicen, ¿no es cierto? Ujú. Ya, entonces yo voy Para a... lo que es el tema de la planificación para el desarrollo, aquí es bien importante que se sepa cómo se hace a nivel nacional la planificación para el desarrollo. Entonces, la propuesta de nosotros es que se analice el plan de desarrollo nacional, el actual, plan Toda una Vida que tiene actualmente el gobierno. Entonces, la propuesta es que se haga una exposición por grupos sobre los objetivos esenciales del plan, que se lea el plan, de cómo están los objetivos que le toque a cada grupo, leer bien cómo están planteando las alternativas, cómo bajan a programación, cómo bajan a la parte programática y si es que están o no están de acuerdo. Aquí tienen que hacer un análisis bien interesante porque el plan de desarrollo actualmente tiene algunas no ha logrado bajarse completamente de lo que dice a la programática y tampoco ha bajado ya a hacer un plan dentro del Estado. Entonces aquí sería bueno que también hagan las propuestas de cómo cada grupo podría hacer que se realicen esos objetivos. Y ahí ya van teniendo una idea también para cómo bajar a la planificación de proyectos, porque ya van viendo qué es lo que hace falta dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Esto
tendría un valor de 5 puntos, cada grupo tendría que exponer, así como lo estamos haciendo en este momento, si es que todavía seguimos en esta situación, que yo creo que sí se alarga, nosotros podríamos hacer aquí tranquilamente vía Zoom por grupos, cada uno va exponiendo las diapositivas según la cantidad de personas que sean de cada grupo, y así se va poniendo el puntaje de los 5 puntos a cada uno de los expositores. Ya. ¿Qué iba a decir ahí? Pongámosle un plazo más o menos tentativo. Por ejemplo, exposición podrían durar más o menos 15 días, yo creo. Es decir, estamos hablando Sí, de 4 máximo. clases, ¿no es cierto? Sí. Ya, si empezamos la próxima semana. No, perdón, ¿cuándo sería? ¿El lunes? Lo O primero que si dicen tendríamos desde que el hacer jueves, es ya lo de viernes la próximo, película. tal vez. Los martes creo que tenemos con usted, profe. Martes, Martes y viernes. Entonces, es decir, si pensamos la exposición de grupos, tenemos sábado, domingo, lunes. No sé si en ese corto tiempo el primero o segundo grupo que van a exponer alcanzan. Por eso yo decía de pronto empezar el viernes próximo, de hoy en 8. El viernes próximo sería. Ajá, eso. Entonces ponle ahí también en recuadro también eso para que quede asegurado. Eso. Entonces, exposición de cada grupo. Ahora, por ahora yo creo que están en el curso, me parece 42 de los que aparecen en este momento. Sí. Yo tengo que entrar al aula virtual a revisar en participantes cuántos están ahí anotados. Entonces, para saber más o menos cuántos van a haber. Una pregunta, profe Yeve. Me parece que el viernes 10 de abril es Santo y creo que es feriado. No sé si es que las actividades van a normalmente o cómo va a pasar. Bueno, los feriados se acabaron ahora, es decir, ya no Sí, están tenemos suspendidos los feriados. todo. Es que ahorita estamos en casa todos, Ah, ok, entonces no ok. creo que Perdón, corran. no tenía conocimiento. Ajá. Entonces, mira, yo creo que a ver, la formación de los grupos, ¿han pensado ustedes cada grupo, cuántos participantes habrán? Sí, profe, eso ya con Ya, usted hablamos la clase anterior mismo y ya habíamos quedado en grupos de 5. ya, Entonces listo. aquí mismo ya le incluimos eso en la propuesta, grupos de 5 Ah, ya, personas. listo. Ya. Entonces, dejémosle así. Y la próxima clase, el orden de exposición, ¿cuál sería? El Para, orden sí tendríamos que hacer en todo caso sorteo para que no se vayan a sentir eso. por sorteo. Nosotros ya vamos anotando los grupos, los nombres nos tienen que mandar por el grupo grande que tenemos, que está incluido también usted por WhatsApp. Entonces nos van mandando los nombres de las personas, hacemos sorteo igual vía Zoom para que vean que es totalmente transparente y ahí ya iríamos haciendo la exposición. Allá, solamente que tengo otro asunto, verás, porque estaba haciendo cálculos. Miren, con el primer casillero que ustedes pusieron, o la primera fila, si es que, a ver, ahí hay dos actividades. La una es el foro. El foro, bueno, yo lo incorporo en su aula, no habría problema. Yo creo que un foro siempre dura más o menos 8 días. Los tendrían para los 8 días. Pero después tienen un resumen. Entonces yo creo que el resumen habría entonces que alargar más bien no el viernes 10, sino un poco más para que puedan hacer el resumen de la película, porque si no se les atiborra mucho de actividades. Además que hay que considerar que ustedes tienen otras materias también, entonces no podemos presionarnos de ese modo tampoco. Entonces yo creo Sí, que de acuerdo. corrámosle la fecha del viernes 10, no sé, al martes más bien siguiente. ¿Qué les parece? Pero opinen, porque lo que determinemos aquí ya un poco va a quedar así. O, Sí, profe, estaría bien. Sí, profe, oye, pero una pregunta también para hacer el resumen, ¿usted nos va a plantear una estructura o en la propuesta está? no entendí, está el audio no se escucha bien. ¿Qué decías? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Ahí me escucha? A ver, ahí, dale. Sí, sí. El resumen tiene una estructura para poder
así como el tesis central, el desarrollo, conclusiones. Sabes que no, porque eso no tengo previsto, cómo hacer un resumen ahí crítico en este momento como para decirles, porque eso hay que acordar también con uno mismo también. Sí, sí, Que sí, pero a ellos, a mis compañeros les preguntaba. ya, listo. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo también con Claro, eso. eso, por eso Ya, también les preguntaba. ya, a ver, conversemos entonces. ¿Cómo se entiende un resumen crítico? Porque eso te digo, yo no tengo previsto por ahora hablar así de un resumen crítico. De un resumen Justamente. podría hablar, pero de un resumen crítico ya la cuestión es un poco más compleja, digamos. En todo caso, conversemos con el curso a ver qué piensan, o pongámonos de acuerdo en unos puntos ahí, unos 2 o 3 puntos, y con eso desarrollan el resumen. De acuerdo. La Ajá. idea es justamente que el tema principal de la materia esté claro. ¿Cuál es el subtema? El problema de la riqueza, la distribución del capital y la pobreza. A lo que se quiere llegar es justamente que se haga un análisis crítico enfocado en esta problemática. Entonces, el resumen, aparte de decir más o menos de lo que se trata la película como tal, sería poner la parte crítica o lo que uno piensa acerca de lo que pasó en toda la película. Entonces, una vez que se ve la película, se hace un breve resumen y posteriormente se pone la crítica con relación al problema que nosotros estamos analizando en la materia, que sería el problema de la riqueza, la distribución del capital y la pobreza. Y ahí se hace el análisis crítico. Entonces, mire, si entiendo yo, a ver, para llegar a un acuerdo, me parece que hay tres fases ahí. Uno, escribir el tema concreto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema exacto de la película? Uno. Dos, hacer el análisis que tú dices, tema analítico ahí de la película, o sea, el resumen. Y tres, yo creo que se podría hacer un comentario crítico de la película y se acabó. A no ser que también quieran ponerle la fuente, que es otro asunto también. Pero me parece que en esos tres aspectos está resumido lo que ustedes acaban de decir. O sea, escribir el tema, porque hay que saber de qué estamos hablando. Segundo, el resumen propiamente de la película, que ha de ser un resumen más que análisis. Y tercero, el comentario crítico de la película. Y ya. ¿Está así o...? Chicos, ahí sí tienen que opinar todos para saber si es que están de acuerdo. Si es que no están de Claro, acuerdo, propongan alguna otra. sí, ¿y tiene un máximo de páginas? No puede tener un máximo de páginas porque es un asunto ya de cada uno como... A ver, ¿qué se entiende por un resumen? Un resumen generalmente son las ideas principales, claves que tiene un texto, o en este caso una película. ¿Cuáles son las ideas fundamentales? Y eso es el resumen. El comentario más bien ya tiene que ver con lo que ustedes están pensando, pero como es crítico, debe ser argumentadamente. Entonces, ya tienen. Justamente en la parte final del resumen, nosotros estábamos planteando que se dé una idea de una temática para dar una solución a una problemática. Esto enfocándonos al tema de proyectos sociales. La Ah, película en sí es muy buena porque trata justamente del, del capitalismo y cómo va decayendo el capitalismo, los intereses que tiene el capitalismo. Los que ya han visto, supongo que la entenderán. Entonces, por eso es que decidimos sobre esta película, porque es una película actual y es una película que va acorde a los temas que se están tratando. ya. Mira, lo que tú dices podrían ponerle en comentario crítico, es decir, ahí ponen la alternativa, eh, se pueden Exacto. introducir en esa sección. Solo que ponle también como en paréntesis, tal vez para que todos tengan claro ahí también eso. Donde dice comentario crítico, añadirle también esa parte para que tengan como punto de referencia que también hay que incorporar lo que tú acabas de decir. ¿Te Repíteme, parece, Gato. Castillo? ¿Te parece?
A ver, en la parte en la parte final del tema, Cuando dice diría, comentario crítico, ahí en esa sección incorporan lo que tú decías o quieren ponerle aparte. pero chicos opinen, por favor. Creo que ahí mismo está bien. O sea, de una vez con lo que dijo, irle poniendo el tema y obviamente ir relacionando la película con nuestro tema social. Pues para mí está buenísimo. Claro, pero decíamos para que no se les escape la idea, pongámosle también ese punto que decía el señor Castillo. Es solo para no olvidarse y que también hay que incorporarlo. Proponer una resolución. Ajá, eso decía, sí. Exacto. Creo que no es proponer un final a la película, sino Una solución. No sé, bueno, Proponer una solución alternativa. a la problemática Alternativa. que presenta la Sí. película. eso sí puede ser más bien. Ya. Entonces, creo que ahí queda claro ese punto. Ya, la fecha también cambiaron ya, martes 14 de abril, ¿correcto? Esto sería la entrega entonces para el viernes 10 de abril. Sí. Sí. Ya. Profe, una consulta. Sí. Entonces, usted iría cambiando los temas que están puestos, por ejemplo, en el ABAC en base al nuevo plan que estamos haciendo. O sea, eso me imagino que debería Sí, ser claro, así. ustedes, bueno, con esta actualización que estamos haciendo de la planificación, me pasan estos días para yo poder trabajar en el aula virtual para subir paulatinamente la información. Decir tal como está ahí, entonces yo voy subiendo y así ustedes van guiándose por la misma información que tenemos y además incorporada en la plataforma virtual. ¿Sí? Entonces seguimos el proceso normalmente, pero necesito que me manden esta actualización también para poderla tener yo presente. Ya voy a buscar lo de la película, ahí esa no sé, ojalá esté, o si tiene alguien el link para poderlo poner, porque para los que no tienen Netflix va a ser difícil también. Yo mismo busco y ya les mando también por el Eso, grupo. el link por Ujú. ese, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, sigamos entonces. A ver, pasemos al siguiente punto. Ya, lo siguiente, bueno, sería lo de los grupos para exponer los objetivos del plan Toda una Vida, que actualmente se llama así, y posterior seguiríamos con la programación social y las políticas sociales. La programación social sería una explicación por parte suya, profe, porque esto de la programación es un poco más profundo. Uno tiene que entender bien cómo se baja de la planificación a la programática dentro del Estado y en general cómo funciona la programación social. Entonces, aquí sí solicitamos su ayuda para que haya una explicación con bibliografía y todo. Lo que sí, los chicos pedían que por favor sea un poco más gráfico para que puedan entender un poco mejor. Ya voy a hacer lo posible ahí porque el tema ahí, programación social, tengo que verlo bien cómo está ya. Entonces, eso queda sin puntaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, eso Y de ahí, sería, a ver, después del viernes 10, 15 días más, pongámosle, a ver. 15. Como El 24 fecha. sería. Eso. Listo. Sabes que no coincide, ¿sabes por qué? Porque tú estás poniendo las exposiciones empiezan el 14 de abril. Ay, no, ya sería 1 de mayo. Entonces, sí. Entonces no nos estamos apenas ahí con 8 días. Yo creo que ha de ser la siguiente semana.
Entonces el martes Listo. 14 Ya. sería, tendríamos el 28 y sería el viernes 1 de mayo. Ujú. Nosotros tenemos, no sé si es que se van a alargar, no nos han actualizado el calendario académico, no sé si es que alguien conoce al respecto, pero inicialmente usted mismo nos había dicho que más o menos la segunda semana de mayo o hasta la tercera ya estarían tomando exámenes. Entonces, si es Claro. que es así, ya nos No quedan nos va a pocas, alcanzar el tiempo. nos quedan pocas clases para seguir avanzando. Sí. Bueno, el tema de las políticas sociales, nosotros estábamos planteando una lectura en clase de un texto que nosotros encontramos que ya le paso también yo. Y justamente es el análisis de las políticas sociales en clases, así como estamos haciendo, si es que seguimos en esta misma situación, y ir analizando punto por punto a lo que se refiere las políticas sociales. Eso valdría 2 puntos porque una vez que terminamos de leer todo el documento, en ese mismo momento tendríamos que hacer el análisis crítico de lo que hemos leído y subir al ABAC si es que seguimos aquí. Y en caso de ya estar en clases, nosotros en clases mismo haríamos en grupo el texto y le presentaríamos, le entregaríamos para que nos califique. Ya. Sí, bueno, eso se puede conversar sobre las políticas sociales y hacer como dicen. Yo creo que ahí pongámosle entonces una fecha ya también. ¿Cuándo haríamos eso? A ver. Yo no sé si puede ser el mismo viernes 1 la presentación de Sí, porque sí. sociales. Sí, sería ahí mismo el viernes 1. Sí. No es muy largo el texto. Sí. Con quienes estuvimos Ya. haciendo vieron el texto y no es tampoco muy largo. Uno puede hacer el análisis perfectamente en unos 35 minutos máximo y de ahí poder hacer el análisis en el resto. O sea, Sí. hacer una pequeña discusión y el análisis ya escrito para poder terminarlo. Sí, profe, o sea, respecto a eso, hay temas concretos respecto a lo que es algún proyecto. ¿En cuál? No te entendí ahí bien. O sea, en el libro que Evelyn Ya. nos indicó para las personas que estábamos reunidas, había unos, o sea, temas muy concretos, no es para ampliar mucho el tema sobre los proyectos, o sea, es un libro aptamente para, o sea, que nos podemos guiar. Ya. Listo. Sí. Estaba viendo los otros puntos, los que ponen a continuación. A mí me parece que estarían como de más, verás. Más bien pasar a la siguiente unidad cuando dicen modelos de proyectos sociales, a ver qué pusieron ahí. Pero lo que está, intervención social, la programación. Esto de la programación es unido acá. Eso, entonces Proceso de podría dejar ahí. programación es con esto. Esto con esto debe ir unido. Eso, entonces más bien pongámosle ahí eso en desarrollo, puedes ponerle ese punto, porque como que yo no le veo muy relevante ahí. No es extenso. Sí. De ahí esto, ¿por qué dice 8 puntos por cada grupo? Porque ya igual son exposiciones por grupos de cada tema de la investigación, de una investigación expositiva de qué es el sistema de marco lógico y Sí. qué otros métodos se usan, porque el método del marco lógico no es el único que se usa para proyectos sociales. Tendría que hacer cada grupo igualmente una investigación acerca de cómo se desarrollan, cuáles son las metodologías. No muy extenso tampoco ir viendo cuáles serían las metodologías más usadas dentro de la programación y dentro de proyectos sociales y exponerlo. ¿Qué son los proyectos de responsabilidad social y en cuáles son las clasificaciones? ¿Cuáles son los proyectos y cuáles son las ONGs que más
colaboran en todo caso para en el país, y en Latinoamérica podría ser, ahí podríamos ir delimitando si es que es únicamente en el país o en Latinoamérica en general, cuáles son los proyectos del Estado más relevantes actualmente, y que cada grupo vaya investigando acerca de cada uno de estos temas. Entonces, esto igual se hace rapidísimo, serían 8 puntos de cada grupo por el tema investigativo y por la exposición que van a dar, y sería 8 puntos. Eso también se haría máximo en 15 días porque serían los mismos grupos exponiendo, y con eso ya se puede iniciar el tema del proyecto, porque ya una vez que sepan, que hayan investigado acerca de todos estos temas, ya tienen más o menos el conocimiento de qué es lo que se trata, proyectos. Y entonces ahí empezaríamos con una explicación de su parte de lo que significa proyectos y cómo vamos ya a empezar con la problemática. Aquí hay algunas tablas que nosotros también proponemos, donde ya se va viendo cómo se puede pensar, cómo se puede ir pensando en la problemática y cómo se puede ir pensando en las posibles soluciones y cómo ya se empieza a desarrollar el proyecto. El siguiente bimestre sería netamente ya la elaboración del proyecto, y cada vez que vamos avanzando un poco, es decir, ya se presenta la problemática, por ejemplo, cómo se elabora un proyecto, cómo se pone el diagnóstico participativo, todo eso iría ya sumando un puntaje hasta terminar el proyecto, terminar la planificación completa del proyecto y tener la nota final. Nosotros planteamos que si ya tenemos listo el proyecto bien elaborado, eso serviría como el puntaje del examen. Incluso ya no tendríamos que dar examen porque ya tendríamos toda la elaboración del proyecto bien desarrollado y bien sentados los conocimientos de cada parte para que nosotros podamos ya planear luego en la vida profesional. Ya, solo hay un punto que a mí me llama la atención, que habría que ponerlo más bien en la unidad 3, es lo de los marcos lógicos, porque el marco lógico requiere que sepamos hacer primero el diagnóstico, es decir, saber cómo se hace el diagnóstico, ejecutar el diagnóstico, y una vez que se sabe hacer eso, el marco lógico es como el resumen o la síntesis propiamente. Entonces, yo diría, ese punto del marco lógico, pasarlo después del diagnóstico, sí, después del diagnóstico para... Sería antes del diagnóstico, ¿no? Porque ya previamente tendríamos que saber cómo funciona el sistema del marco lógico para pasar al diagnóstico, ¿o es al revés? Generalmente se hace, es decir, hay que saber hacer un diagnóstico porque es el resumen generalmente del proyecto en general, incluso el marco lógico, solo que es una síntesis propiamente del proyecto ya. Entonces, por eso es que digo, mi propuesta podría ser, después del aprendizaje del diagnóstico del proyecto, pasarle digamos, ahí a estudiar el marco lógico. A no ser que quieran ponerlo antes como aprendizaje más teórico. Si fuera así, pues no habría dificultad en todo caso. Hay que tomar en consideración también que el semestre pasado, ¿cómo se llamaba la materia? Ya nos dieron cómo es el sistema del marco lógico, una parte. Aquí solo habría que ahondar un poquito en ciertas cosas porque ¿cómo era la materia? Me olvidé. ¿Cómo se llamaba, chicos, la materia del anterior semestre? Proyectos de desarrollo. No. Diseño y evaluación de proyectos. Diseño y evaluación de proyectos. Únicamente en diseño y evaluación de proyectos vimos cómo se hace el árbol de problemas, cómo se hace el árbol de objetivos, cómo se desarrolla el tema del marco lógico, cuál es la estructura del método de marco lógico. Entonces eso ya tiene más o menos conocimiento. Habría que darles una explicación breve y una explicación un poco más detallada en temas sociales, porque lo vimos en la parte empresarial, a pesar de que no se usa mucho en la parte empresarial, pero lo vimos así. Entonces acá sería de profundizarles un poco en la parte social para que tengan claro cómo funciona el método del marco lógico. De ahí hay otros... Ya entendí. Sí. Es que estaba pensando que desconocían de eso, pero si ya conocen no hay problema.
saben bien de la estructura, de Entonces cómo, dejémosle como es estaba antes. ¿le dejamos? Ya. Ya, no le voy a mover porque... Ya. De ahí sí, no sé si es que alguien más, alguien que esté de los 42, de quienes no hayan opinado o quienes no colaboraron también con esto, si es que están de acuerdo y si es que tienen alguna propuesta. Eve, compañeros, una pregunta. ¿Cuántos somos en total en el curso que estamos, o sea, que estamos en el curso para poder hacer los grupos? Porque ahorita estamos 43, por ejemplo. Entonces, hay que saber un número exacto para poder tener todos los mismos, 5 personas o 6 personas dependiendo. Son 46, 45 que yo tengo registrado. No sé si es que el profe tenga la lista ya con los pagos efectuados ya se van incluyendo, pero 45 les tengo yo dentro del grupo, los que me dijeron que eran parte de esta materia. Son 45 personas. Sí, no, yo no he entrado a ver el número exacto de cuántos están inscritos ahí en el aula virtual. Profe, otra cosa en ese aspecto, tengo entendido que hay personas que todavía no han podido legalizar la matrícula, pero por parte de la universidad pueden ingresar a las clases virtuales. No sé Sí. si hay alguna otra disposición, usted sabe de no hay ninguna disposición más. Y eso está bien, o sea, que participen todos. El asunto es si es que en el aula virtual, porque deberían estar ahí, yo voy a descargar la lista y mandarle a Evelyn, ¿no es cierto? Para que sepa el número exacto, porque ahí en el aula están pues registrados todos los alumnos que la universidad ha incorporado también, sea que hayan hecho matrícula o prematrícula. Entonces, pero de todas maneras, sí hay un buen número de lo que veo. Entonces, para mandarte eso y en base a eso que puedan hacer la distribución de grupos. Ya. Sigamos entonces. Ya, bueno, ahí ya sería el tema del proyecto y ahí ya podemos seguir con lo que usted nos había dicho, que de las diapositivas que usted, porque tenemos ya únicamente 14 minutos. Entonces veamos ya la parte, ya terminamos con lo que nosotros estamos proponiendo. Ya, ¿y el resto que ponías ahí abajo? Para Esto es la elaboración y diagnóstico del proyecto. Cada uno tendría un puntaje, es decir, mientras vamos avanzando, es como le decía hace rato, mientras vamos avanzando en el desarrollo del proyecto, la elaboración y el diagnóstico, por ejemplo, la planificación, la aplicación y ejecución, la evaluación, el informe final y todo lo demás, ya tendríamos el puntaje. No sería la reflexión crítica, sino ya el proyecto final. Proyecto terminado. O sea, el proyecto del diseño, ¿no es cierto? Terminado. Sí, el diseño. Ya. El diseño, entonces, con eso ya tendríamos el segundo bimestre copado, porque ya en el diseño hay que hacer bastante investigación. Claro, por supuesto. Dependiendo del tema. Ajá, sí. Ya, listo. Bueno, entonces, con eso creo que quedamos en acuerdo para seguir el trabajo de las próximas clases. ¿Me envía usted esto después? Sí. Para tenerlo yo y poder ya subir la información. También te pediría que me mandes el link de la película para poder subir también eso. Yeah. Sí, y poder, bueno, ver yo también, porque me interesa ver la película, cómo está. Y también al chat que tenemos también, si es que sí, chicos, ya les envío. Gracias. Sí. Ya listo, entonces vamos a... Bueno, lo que yo quería es hablar un poco sobre, sobre el tema del ciclo del proyecto. De todas maneras, voy a adelantarles algunas ideas, a ver. ¿Cuántos? Ah, ya, 15 minutos nos quedan todavía. Entonces voy a compartir la pantalla.
Ya, mami, quieto aquí. Ya. A ver, vamos a avanzar unas ideas sobre lo que son los ciclos de los proyectos para que ustedes enriquezcan lo que ya saben. Ciclos. A ver, los ciclos, bueno, se entiende que son fases dentro de un proceso evolutivo que tiene un inicio, tiene un desarrollo y finalmente llega a su fin en un determinado tiempo. Entonces, a ese proceso se le llama la lógica de un ciclo, o fases también que se siguen para cumplir con una meta. A ver, eso déjame ver. Está. Ya, también hay ahí, a ver, ustedes ven una figura que puede servirnos también para entender mejor cuál es el ciclo. Bueno, un ciclo siempre va a empezar con el problema, la identificación de una problemática. Y se entiende por problema, en primer lugar, un contexto en el cual se desarrolla. Es decir, aquí hay como 3 elementos que hay que comprenderlos y nos toca también, en el momento en que vayamos a hacer el diagnóstico, considerar esas partes del problema. Entonces, a ver, un primer elemento del problema tiene que ver con un contexto. Es decir, los problemas tienen contextos. Es decir, se desarrollan en lo que podemos llamar una totalidad social, ¿sí? Entonces, dentro de totalidades se da el problema. Entonces, ese es un primer elemento, la contextualización en el cual se ha evolucionado y se ha creado un determinado problema o una determinada necesidad. En ese problema también es importante que se puedan establecer por qué surge un problema. Es decir, encontrar como los porqués, las causas propiamente de ese problema, de tal modo que es importante identificar unas ciertas causalidades que implican el problema. Y esto también nos va a permitir luego aterrizarlo en el árbol del problema que era lo que ustedes mencionaban. Y entonces, es decir, esto que está dentro de esa justificación de la temática, pues en términos del por qué, pues nos permite llegar también hacia el árbol del problema. Luego tenemos dentro de esa misma problemática la identificación del problema en el marco también de un diagnóstico que se debe realizar. Por eso es que es importante el diagnóstico, saber hacer un diagnóstico, las características de un diagnóstico, las metodologías que se requieren para la realización del diagnóstico, entre otros elementos como los instrumentos también. Bueno, entonces miren, pero esa es la primera fase de un problema. Una vez que uno ha identificado el problema, se pasa también a establecer los objetivos. Los objetivos generalmente se los entiende como la parte más operativa del proyecto. En otras palabras, diríamos, es el logro de ese ideal que tenemos en mente y que nos proponemos en mente para resolver el problema o la necesidad que hemos identificado en la fase 1. ¿Sí? Entonces, los objetivos tienen que ver, sobre todo el objetivo general es fundamental porque es el que va a resolver la necesidad o el problema identificado. También hay que entender que el problema nos conduce a la elaboración propiamente del proyecto, es decir, los otros elementos como son, por ejemplo, los componentes del proyecto, las actividades del proyecto, y con eso se realizaría todo el proceso del proyecto. Entonces, eso está dentro de lo que se llama ahí elaboración. Pero antes de tomar una decisión propiamente de continuar con el proyecto, es importante hacer ya una primera evaluación, lo que ahí ustedes en el esquema encuentran evaluación ex ante. Ex ante significa que se lo hace antes de.
Entonces, ese tipo de evaluación es importante porque como ya hemos hecho un proceso del proyecto, requerimos que evaluar el proyecto para ver si va a ser viable o no viable. Por ejemplo, un elemento de la viabilidad del proyecto es, qué sé yo, quién va a financiar, es decir, las fuentes de financiamiento. Porque sin dinero, sin presupuesto, no es posible la ejecución del proyecto. Entonces necesitamos, por decir, saber eso, se vuelve fundamental, saber las fuentes de financiamiento, por decir, estoy poniendo. Entonces ya sí, decir, la evaluación ex ante nos permite saber todo eso. Después tenemos propiamente ya el seguimiento del proyecto. ¿Sí? Una vez que hemos hecho esa evaluación, ahora tenemos que empezar a hacer un seguimiento del proyecto para ver si es que está realizado, estudiado bien, correctamente. Y después vendría la fase propiamente ya de ejecución, una vez que sabemos a ciencia cierta que el proyecto sí es ejecutable. Pero antes de operativizarlo, dentro de la misma ejecución, tenemos otra evaluación que hay que hacer durante el proceso, y eso se llama evaluación ex dure, es decir, una evaluación durante, ¿sí? Para saber si es que el proyecto está siguiendo las fases que nos hemos propuesto. Bien, y finalmente tenemos, digamos, la operación del proyecto, es decir, esta es ya la última parte operativa del proyecto, donde también se establecen los indicadores de evaluación, las categorías de evaluación y los criterios de evaluación que hay que establecer para poder decir que el proyecto está yendo bien y se ha ejecutado bien. Entonces, una vez que se ha operativizado el proyecto, tenemos una última evaluación fundamental, que es la evaluación que se llama ex post, es decir, después de la ejecución del proyecto. Entonces, miren, si ustedes pueden ver ahí, pues ahí hay unas fases que seguir que son importantes y también identifican como 3 evaluaciones que hay que hacerlas para que nuestros proyectos tengan buen fin. ¿Sí? Puede resultar muy tedioso también esto, pero lamentablemente tenemos que hacerlo para ser eficientes, muy eficaces en el diseño, como también en la elaboración y por último en la ejecución u operativización del proyecto. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes ese ciclo del proyecto. Acá regresamos un poco otra vez sobre hacer el resumen de lo que hemos dicho en ese proceso del esquema. Identificación y priorización del problema. La priorización del problema tiene que ver con el hecho de seleccionar uno de los varios problemas, porque un problema no es que es único, sino que siempre en esos contextos que estamos diagnosticando hay varios problemas, es decir, no hay solo uno. E incluso las preguntas que surgen ahí no es una, sino son varias. Pero nos toca priorizar dependiendo de las necesidades propiamente que se quieren resolver. Entonces es importante esa priorización, cuál de los problemas A, B, C, etcétera, son prioritarios y uno de esos es más prioritario que los otros para poder resolver. La identificación del proyecto propiamente es en qué sector de la sociedad vamos a resolver ese proyecto. Tercero, la formulación, es decir, es propiamente la elaboración del proyecto, que es lo que hemos hablado en el esquema. Cuarto, la evaluación del proyecto, que tiene que ver con la evaluación ex ante, es decir, antes de seguir trabajando con el proyecto. La organización propiamente del proyecto, la implantación, es decir, si se va a continuar o no con el proyecto, la operativización, fundamentalmente la ejecución, y por último tenemos la evaluación de resultados con la evaluación ex post, es decir, después del proyecto. Bueno, aquí hay varios autores o 2 autores que yo quería ponerlos, pero bueno, no son tan indispensables porque en este caso
Miranda, él dice, bueno, hay como 4 fases sintéticas de poder llevar adelante un proyecto. Y él habla de la planificación o preinversión, que viene a ser fundamentalmente la parte de preparación de investigación que hay que hacer del proyecto. Ejecución e inversión es fundamentalmente ya la ejecutabilidad del proyecto, el proceso que hay que realizar para ejecutarlo con las debidas evaluaciones que hay que realizar. El número 3 dice ejecución o operativización propiamente del proyecto, luego de la evaluación también ex dure, es decir, durante. Y por último, tenemos ya la evaluación final del proyecto, para saber si en verdad hemos obtenido logros del proyecto. Miren, esto es otro autor, pero que en realidad, es decir, si comparamos con Miranda, es decir, entre Sanín y Miranda, este señor Sanín establece 8 fases, mientras que Miranda establece 4, pero en realidad vienen a ser, es lo mismo. Entonces, no lo voy a comentar. Bien, entonces hasta ahí vamos a llegar sobre este ciclo de los proyectos, y la próxima clase vamos a ver qué otra actividad tenemos, siguiendo también lo que ustedes han establecido en la planificación. Eso es, jóvenes. Algunas preguntas, a ver qué preguntas habrán, inquietudes de parte de ustedes para solventarlas. Una pregunta. Ya. Este documento yo no lo encuentro en el ABAC. ¿Será que nos puede subir, tal vez? ¿Cuál documento? El que nos está presentando. Ah, no, ese es un PowerPoint mío. Pero no nos pueden subir eso a la ABAC, ¿no? No, porque está todavía en pañales, es decir, no está acabado. Más bien yo lo voy construyendo de acuerdo a las clases. Sí, entonces, sí, no lo podría subir por ahora. Porque bueno, además, gracias. sí, porque además podría confundirlos, porque tiene otras cosas que tal vez les puede confundir en lugar de ayudarles. Pero como lo que sí estoy subiendo son las grabaciones que estamos haciendo en la clase, y podrías tal vez ahí volver a mirar de nuevo el video y bueno, y repasar. Luego, Ya, muchas gracias. sí, de acuerdo a la petición que ustedes me habían hecho, también les envié un conjunto de fuentes bibliográficas en PDF, como también les envié un listado de bibliografía. Ahí también tienen ustedes información como para estudiar bastante. Entonces, eso le pasé al compañero Hugo, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado él. Y si no, yo mismo les voy a poner en su aula virtual, en todo caso, para que puedan ahí Profe, bajar. en el foro del aula virtual está ahí esa información. Ah, ya, listo. Entonces, descarguen de ahí ustedes eso, y bueno, ahí tienen bastante información ya. Para todo lo que incluso me han pedido, perdón, para la planificación también estarían ahí, son válidos todas esas fuentes que yo les puse en PDF, pero también las otras que están en el listado. ¿Qué más, jóvenes? A ver, cuenten algo más. Ya. Bien, entonces, si no tenemos nada más por ahora, gracias por su atención. Preparen preguntas para las próximas clases para despejar. Y nos veremos. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.